Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al webinar de hoy. Yo soy la nutróloga Tania Gavia, soy educadora en diabetes y el día de hoy preparamos un tema bastante interesante para todos ustedes. Este tema se llama ¿Cómo consumir cereales si vivo con diabetes? La retrogradación del almidón. Vamos a platicar de este tema que tiene mucho impacto, sobre todo en todos aquellos pacientes que viven con diabetes, que de repente se llega a tener mucho miedo al consumo de esto, se llegan a satanizar. Entonces vamos a platicar precisamente qué método de preparación y cocción utilizar para tener un consumo seguro. Al final de la sesión vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas por si alguien tiene alguna duda para que podamos apoyarle a resolverlas. Entonces vamos a comenzar. ¿Cuál es el contenido de este webinar? Bueno, vamos a conocer qué es el almidón, precisamente dónde lo podemos encontrar, qué relación tiene con los cereales. De manera específica, vamos a conocer qué es el almidón resistente, que es el punto clave que estamos buscando en este tema. ¿Cuál es el proceso por el que debe pasar a cabo o llevar a cabo el almidón, que es el proceso de retrogradación? Y finalmente, ¿cuál es la adaptación del consumo de cereales en personas que viven con diabetes? Siguiendo varios puntos. En este caso, una preparación adecuada con la refrigeración, obviamente un proceso de técnica culinaria con su preparación y un conteo de carbohidratos. Entonces, vamos a revisar todos estos detalles. Bueno, ¿qué introducción damos sobre este tema? La retrogradación del almidón es una técnica que ayuda a disminuir los niveles de glucosa en sangre, es nuestro objetivo principal, está adaptado a pacientes que viven con diabetes, pero no solo esto. Tiene bastante evidencia y control con el aporte glucémico, con el control metabólico y también con beneficios en la salud digestiva. Vamos a revisar cómo impacta todo esto. Bueno, vamos a conocer qué es el almidón. El almidón es un tipo de carbohidrato que está presente en los alimentos de origen vegetal y que se encarga de proporcionar energía al organismo. Cuando el almidón aporta energía al organismo, lo hace obviamente a través del consumo de alimentos, se encarga finalmente de elevar nuestros niveles de glucosa en sangre. Es por eso que le vamos a poner mucha atención. ¿Dónde encontramos el almidón? El almidón se encuentra en cereales, como lo vemos en la imagen de acá, en pastas, en arroz, en la papa, en la quinoa, en todos estos alimentos que vemos, ejemplo también en el camote, ¿no? Entonces vamos a revisar cuál es el procesamiento que tiene. Ahora sí, vamos a conocer qué es el almidón resistente. El almidón resistente es un tipo de almidón que por la composición que llega a sufrir, en este caso por modificación externa, no se puede degradar a glucosa, que es la forma principal en cómo lo vamos a utilizar, y por este lado no puede ser absorbido. Qué gran beneficio tiene que consumamos un tipo de almidón resistente. Va a tener tres impactos a nivel metabólico, ya que vamos a lograr la disminución en los niveles de glucosa, es nuestro primer objetivo, un retraso en el vaciamiento gástrico. ¿Qué quiere decir esto? Que la absorción que se va a realizar ya no va a ser de manera rápida o continua, sino que vamos a tener una absorción mucho más segura y controlada. Y finalmente, el tercer beneficio es que va a aportar menos calorías, ya que al yo modificar la composición que le voy a aplicar, voy a reducir esa densidad energética y voy a lograr que tenga un efecto prebiótico, en este caso que logre formar un tipo de fibra que no se va a absorber y que me va a ayudar muchísimo al cuidado en el control de mi peso y composición corporal. Ahora, ¿cuál es el proceso de retrogradación del almidón? Para que el almidón pueda ser resistente, necesitamos cambiar su estructura. ¿Cómo la vamos a cambiar? A través del el proceso de cocción que nosotros le vamos a llevar a cabo. ¿Qué quiere decir esto?
que para que el almidón pueda ser resistente va a pasar por dos procesos. El primero, que es el calentamiento, en el cual a nuestros almidones a través de cereales vamos a llevar a la cocción con temperatura y en este caso vamos a hervir. Y el segundo proceso, que es nuestro proceso o nuestro punto clave, va a ser aplicar una técnica de enfriamiento. Vamos a ver a través de qué método lo podemos realizar. En esta diapositiva yo les pongo el proceso por el que podemos aplicar una técnica de almidón resistente para lograr un consumo seguro en los cereales. ¿Qué quiere decir esto? Comenzamos con el punto número 1, donde tenemos a un tipo de cereal, que es la papa, y esta papa está cruda. Obviamente, cuando nosotros tenemos a un tipo de cereal crudo, como lo es la papa, tiene sus gránulos de almidón que están intactos, son cadenas que no pueden absorberse, porque obviamente porque no se ha sometido a una temperatura, por lo que las enzimas a nivel digestivo no pueden absorber ni digerir. En el punto número 2, ¿qué es lo que pasa? Vamos a someter esta papa a un procesamiento con temperatura, le vamos a aplicar cocción y en este caso, aquí lo que vamos a lograr es que esta papa, al estar hervida, se caliente y a través del proceso en el que el agua entra a la papa, vamos a provocar que se hinchen sus moléculas y se forme una estructura viscosa. A este proceso se le llama gelatinización. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a lograr que las enzimas internamente de este cereal, de este tipo de carbohidrato, se logren separar por la temperatura que yo estoy aplicando. Y obviamente, al tener ya mi papa cocida, tradicionalmente la sometemos a un proceso de preparación, que es donde posteriormente nosotros siempre llegamos a aplicar su consumo. Sin embargo, es en el punto número 3 donde vamos a cambiar esta aplicación de consumo del cereal. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de posterior a terminar la cocción y preparar mi cereal, voy a aplicar la retrogradación, que básicamente se va a encargar en refrigerar mi cereal por un tiempo de 48 horas y aquí es donde se va a lograr esta retrogradación. ¿Qué es lo que estamos buscando con este proceso de retrogradación? Que al refrigerarse mi tipo de cereal se forme en este mismo una estructura que va a ser una estructura cristalina, que va a formar una red y va a evitar que este tipo de cereal tenga una absorción a nivel intestinal, logre este menor aporte calórico y logre por obvias razones esta absorción de manera rápida. Lo que busco es generar una estructura cristalina formando un gel y cuidando la viscosidad que tengo con el alimento. Es por eso que a través de la refrigeración y la técnica de enfriamiento al mismo tiempo voy a aplicar que este tipo de cereal se pueda consumir de manera segura y finalmente tener un efecto prebiótico porque lo voy a formar a que se vuelva un tipo de fibra. Ahora, ¿cómo podemos consumir carbohidratos o cereales en personas que viven con diabetes utilizando esta técnica de almidón resistente? ¿Qué puntos debemos considerar si yo quiero, si yo vivo con diabetes y quiero tener un consumo de cereales de manera segura? Hay varios aspectos que debemos tomar en cuenta. Uno de ellos, como ya lo comenté, es aplicar la refrigeración bajo cada preparación que yo vaya a hacer, en este caso con mis cereales. Tengo que aplicar el enfriamiento para que yo pueda lograr una técnica de almidón resistente, evitando la absorción y los picos de glucosa o el descontrol metabólico que estamos buscando. Seguido de esto, voy a cuidar la preparación que yo le hago a mi cereal, ya que si yo estoy buscando un tipo de almidón resistente, pero no tomo en cuenta aplicar una técnica culinaria correcta y, ejemplo, voy a hacer papas fritas o capeadas o empanizadas, de acuerdo al tipo de cereal que seleccionemos, no estoy considerando el aporte calórico que yo ya estoy tratando de cuidar por el procesamiento que le voy a dar. Otro punto a considerar es mi conteo de carbohidratos. ¿Qué quiere decir esto? Esta es una herramienta bastante segura que nosotros como educadoras utilizamos en pacientes que viven con diabetes, ya que les enseñamos a cuidar cuántas porciones de ese alimento pueden consumir.
El tamaño de la porción se basa en los gramos que yo voy a comer de mi alimento o si tengo más grupos que contienen carbohidratos, tomar en cuenta esas porciones de acuerdo a mi gramaje total al día. Y la mezcla de alimentos, es decir, cómo yo ese cereal, esa papa preparada, ese carbohidrato, lo voy a mezclar con otros grupos de alimentos para tener una exitosa absorción y cuidar mi objetivo principal, que es evitar la absorción y cuidar mis metas terapéuticas en relación a mi control glucémico. Justamente el primer punto que revisamos es la refrigeración, ya que como les comenté, al hervir el cereal, como lo es el arroz, la papa o la quinoa, logramos que se absorba agua y se vuelva digerible. Sin embargo, lo ideal es que vayamos a aplicar una técnica de retrogradación, es decir, con enfriamiento, para que yo tenga un consumo seguro, vuelva mi tipo de cereal a un almidón resistente y no tenga impacto en mis niveles de glucosa. Sin embargo, si yo voy a realizar el consumo cercano a el procesamiento que apliqué de cocerlo, y en este caso va a ser cercana el tiempo que yo voy a tener porque lo voy a consumir de una manera cercana, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a refrigerar el cereal de 15 a 20 minutos. Lo ideal obviamente es que apliquemos mucho mayor tiempo para tener la certeza de que logramos esta capa cristalina, este almidón resistente. Sin embargo, si no puedo llegar a este periodo de tiempo o no me puedo esperar, lo podemos refrigerar durante 15 a 20 minutos para lograr que las moléculas se cierren y el almidón se vuelva resistente. El segundo punto que tomamos en cuenta, como ya les comenté, es la preparación. La preparación tiene bastante impacto en yo cómo voy a consumir ese tipo de cereales. Aquí les pongo algunos ejemplos. En el caso de la papa y el camote, recomendamos que sean al horno. ¿Por qué al horno? Porque vamos a cuidar muchísimo más la carga de calorías solamente por ese alimento. Y también recomendamos que se consuman con cáscara entera. ¿Qué quiere decir esto? Que va a facilitar que no entren las moléculas de agua y que se pueda hinchar estas capas o en este caso estas moléculas de almidón y se vuelva digerible. Otro punto que tomamos en cuenta es con el arroz. Hay que seleccionar de preferencia arroz de grano largo. Y finalmente, en el caso de las pastas, recomendamos que sean al dente, es decir, cuidar que mantengan una textura crujiente, evitar la sobrecocción y también si se puede elegir pastas integrales por su alto contenido de fibra comparado con una pasta normal, va a ser de mucho mayor seguridad. Ahora, el conteo de carbohidratos. ¿Qué significa realizar un conteo de carbohidratos? Es una herramienta que nosotros utilizamos en pacientes que viven con diabetes porque nos permite obtener de manera segura esa planeación de comidas, sobre todo de carbohidratos, que vamos a tener con nuestro paciente. Esto se hace con la finalidad de lograr sus metas de glucosa en rango, obtener una menor variabilidad glucémica, es decir, tener menos impacto entre glucosas altas y bajas y obviamente cuidar la calidad del alimento que estamos seleccionando. Los hidratos de carbono o carbohidratos se encuentran en diversos grupos de alimentos. Los tenemos en las frutas, los tenemos en los cereales, los tenemos en las leguminosas, en los postres, en productos de panadería. Realmente aquí la importancia es saber hacer un conteo correcto y también cuidar cómo mezclamos y qué tipo de carbohidratos elegimos en nuestras comidas. El tamaño de la porción. ¿Qué quiere decir el tamaño de la porción? Podemos realizar un conteo de carbohidratos de diversas maneras. En este caso, vamos a platicar sobre el conteo básico. El conteo básico quiere decir que una porción de cereales de manera particular equivale a 15 gramos. Y ustedes pueden decir, ¿qué es una porción? Una porción va a ser diferente de acuerdo al tipo de alimento que yo vaya a seleccionar, ya que estas porciones, aunque me van a dar 15 gramos de carbohidratos, pero van a ser diferentes. ¿Por qué diferentes? Porque las podemos encontrar en piezas, en rebanadas, en taza, en media taza, en cucharadas. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a elegir de manera correcta una porción
y los gramos por obvias razones para que yo entonces haga mi conteo de manera específica. 15 gramos de carbohidratos lo puedo encontrar en una tortilla de maíz, pero también en una rebanada de pan integral, o también en media taza de frijoles, o media pieza de panqué, o media taza de puré de papa. En este caso ya aplicamos una técnica de retrogradación. Sin embargo, es muy importante que cuidemos cuántas porciones yo me estoy comiendo de ese alimento en base a los gramos que tengo permitidos. Ahora, ustedes deben de hacerse esta pregunta. ¿Cuántos gramos de carbohidratos debemos consumir? Los gramos de carbohidratos van a depender de cada tipo de paciente, ya que nosotros seleccionamos de acuerdo a sus necesidades de manera individual. No se mandan tipos de gramos de manera general, sino que el conteo de carbohidratos se hace de manera específica. Lo vamos a tomar en cuenta de acuerdo al peso del paciente, de acuerdo a la edad que tenga el paciente, qué tipo de diabetes. Este es un punto bastante importante, ya que en el caso de que sea diabetes tipo 1, hacemos un conteo mucho más intensificado de acuerdo a las dosis de insulina que tenga permitidas o a su esquema, en este caso permitido por su internista. El nivel de actividad física que está realizando el paciente, si es una actividad física ligera o si es un deporte extremo, y si tiene algún fármaco en especial, como lo es la insulina, ya que de acuerdo a las unidades de insulina vamos a destinar también los gramos de carbohidratos que el paciente tenga a lo largo del día. Por lo que ustedes pueden ver, se hace un conteo de manera individualizada. Ahora, en este caso, comparto que aproximadamente un adulto que vive con diabetes, un paciente que vive con diabetes, puede consumir por tiempo de comida principal entre 45 y 60 gramos por cada tiempo de comida, lo que significa que se puede comer de 3 a 4 porciones. Sin embargo, tiene mucho que ver qué tipo de alimentos elija el paciente con carbohidratos. Si elige, por ejemplo, esta pasta y la combina con otros alimentos, o de manera inteligente puede elegir una pasta y combinarla con aceite de oliva para evitar tener una absorción rápida y retrasar este vaciamiento, ¿no? Si esta pasta ya se aplicó por un proceso de retrogradación, se puede consumir de manera segura. En el caso de las colaciones, normalmente utilizamos de 15 a 20 gramos, pero todos los gramos de carbohidratos totales se calculan al tipo de paciente. Y es muy importante que podamos elegir carbohidratos que contengan fibra. Ya les vamos a aplicar el proceso de retrogradación. Sin embargo, aquellos cereales integrales que también nos puedan ayudar a cuidar y tratar temas de estreñimiento, temas de colesterol, si es el caso en un perfil de lípidos, o temas respecto al peso, la cantidad de calorías, la densidad energética y nuestro porcentaje de grasa. Y bueno, acá les pongo precisamente este ejemplo que nos habla cómo hacer un conteo con el método que vimos, un conteo básico de carbohidratos, y qué tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, aquí vemos que esta persona va a cenar una pieza de dona, es una dona completa, acompañado de un vaso de leche y una taza de fruta. De manera total, esta persona está cenando 75 gramos de carbohidratos. ¿Cómo se calculan esos gramos? Un tercio de dona tiene 15 gramos de carbohidratos. Si esta persona se está comiendo la dona completa, únicamente de la dona está comiendo 45 gramos, acompañado de su vaso de leche, que son 15 gramos, y acompañado de su taza de fruta o su vaso, que son otros 15 gramos. Es por esto que nos da los 75 gramos de consumo. Sin embargo, la elección de cena que está teniendo este paciente no es una elección cuidada, no es de calidad nutricional, ya que tiene bajo aporte de nutrimentos y alta carga de calorías, por lo que se recomienda que se cambie este conteo de carbohidratos solamente del tiempo de comida que está haciendo el paciente. Podríamos alternar que el paciente no consuma la dona y cambiarlo por unos hot cakes de avena, por ejemplo. Podemos dejar la leche o cambiarla por yogur
para cuidar más el contenido de fibra. Y ya en el caso de la fruta, podemos dejarla de manera segura y ya se agrega como un topping a nuestros hot cakes. Entonces, estamos cuidando cuántos gramos de cena estamos utilizando y el tipo de cereal o carbohidrato que vamos a elegir, así como la preparación y absorción que vamos a tener por este tiempo de comida. Y bueno, ¿qué significa una mezcla de alimentos o la dieta modular? Se ha visto en bastantes estudios que el orden del consumo de los alimentos tiene mucho impacto para reducir estas glucosas postprandiales alteradas y lograr que nuestro paciente tenga glucosas en rango, así como evitar una variabilidad glucémica bastante alterada. ¿Qué quiere decir? Que el orden del consumo debe seguirse comenzando primero por las verduras, seguido por la proteína y finalizando con el carbohidrato. En este caso, aquí ya aplicamos una técnica de almidón resistente, donde cuidamos cómo esta papa se va a consumir. Algo muy importante adicional al orden del consumo es cuidar cómo vamos a mezclar esos carbohidratos, ya que lo ideal es que se mezclen con fibra, con proteína o en este caso con grasa para enlentecer la absorción que nosotros estamos buscando. Ya cuidamos la técnica de preparación, ya cuidamos el orden del consumo y si acompañamos ese tipo de cereal con una fibra, con proteína o con grasa, vamos a retrasar de manera mucho más segura la absorción que tengamos por ese alimento. Y bueno, ¿qué conclusión damos sobre este tema? Es una técnica, el almidón resistente, es una técnica bastante segura que nos ayuda a incorporar cereales en la preparación aplicadas de manera eficiente y correcta para pacientes que viven con diabetes, siempre y cuando cuidemos los detalles que estamos platicando. Y bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, nos pueden escribir. Buenas noches.